Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Leonard Lugo Ortega. En este espacio quiero que hagamos un recorrido histórico. Vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado la educación sostenible. Más que darle una lista de fechas y cumbres internacionales, mi idea hoy es que entendamos cómo la educación ha tenido que ir cambiando para responder a la crisis de nuestro tiempo y cómo se ha convertido en nuestra mejor herramienta para lograr un desarrollo más justo y responsable. Como investigador, siempre he creído que la educación no pasa en el vacío. La educación sostenible no apareció de la noche a la mañana. Nació porque el mundo empezó a notar un deterioro ambiental grave, una desigualdad social creciente y la urgencia de cambiar un modelo de desarrollo que simplemente ya no funcionaba. Para entender de dónde venimos, miremos la mayor parte del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, la educación tenía un objetivo muy claro: formar mano de obra. Se trataba de impulsar la industrialización y el crecimiento económico a toda costa. Teníamos una visión donde el ser humano era el centro de todo y la naturaleza era solo una bodega de recursos infinitos. Pero claro, ese modelo empezó a fallar. Empezamos a ver contaminación, deforestación y recursos que se agotaban. Nos dimos cuenta de que crecer económicamente, si nos olvidamos de la parte social y ambiental, es un peligro para las futuras generaciones. Ahí es donde surge la urgencia de llevar el tema ambiental a las aulas. El primer gran despertar ocurre en el año de 1972. Las Naciones Unidas organizaron en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio Humano. Esto cambió las reglas del juego. Por primera vez el mundo dijo: necesitamos a los ciudadanos para resolver esto. Y la educación es la llave para generar conciencia. 5 años después, en el año de 1977, en la conferencia de Tbilisi se sentaron las bases de la educación ambiental. Se propuso algo muy valioso: la educación no era solo para saber cosas, sino para desarrollar valores, desarrollar habilidades y actitudes en las personas. Sin embargo, hay que aclarar algo. En esta época el enfoque seguía estando casi exclusivamente en proteger a la naturaleza, a lo verde. Aún nos faltaba conectar algunas piezas. Esa conexión llegó en 1987 con un documento muy famoso llamado el Informe Brundtland. Aquí apareció por primera vez el término que hoy usamos tanto: desarrollo sostenible. Lo definieron de una forma muy sencilla: satisfacer nuestras necesidades hoy, sin robarle a las futuras generaciones la capacidad de satisfacer las suyas. Eso fue un cambio de mentalidad tremendo. Nos ayudó a entender que no podemos mirar la crisis ambiental como un problema aislado. Entendimos que la pobreza extrema, la desigualdad, la exclusión social y el consumo desmedido son parte del mismo problema. Desde ese momento la educación tuvo que dar un salto. Ya no podíamos solo enseñar a reciclar o cuidar de los árboles, sino que teníamos que formar personas capaces de ver la conexión directa que hay entre el ambiente, la economía y la sociedad. En 1992 vino la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y de ahí salió la Agenda 21. El mensaje fue claro: la educación tiene que ser la estrategia para transformar cómo producimos, cómo consumimos y cómo participamos en nuestra comunidad. Luego, entre 2005 y el año 2014, vivimos el decenio de la educación para el desarrollo sostenible, liderado por la UNESCO. Y aquí pasó algo que me parece fascinante en nuestro campo educativo. Cambiaron las metodologías.
La educación sostenible sacó a los estudiantes de la memorización tradicional. Empezamos a ver el aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y trabajo comunitario. La escuela y la universidad dejaron de ser lugares para transmitir información y se volvieron laboratorios para formar ciudadanos críticos. Hoy estamos guiados por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODC. El objetivo número 4 habla específicamente de educación de calidad. Pero fíjense que una de sus metas es muy ambiciosa. Ya no solo le pide que la gente vaya a la escuela, pide que aprendamos sobre derechos humanos, igualdad de género, cultura de paz y ciudadanía mundial. Hoy en día hablar de educación sostenible incluye nuestra cultura, nuestra ética y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Para ir cerrando, quiero hacer una reflexión personal. El verdadero reto que tenemos hoy es llevar todo este discurso tan bonito a lo que es la práctica real en nuestras aulas y en nuestras comunidades. A menudo vemos la palabra sostenibilidad en los documentos de las instituciones, pero nos cuesta aplicarla. Necesitamos un enfoque de pensamiento complejo. Los problemas de hoy no se resuelven desde una sola materia. Requieren que nuestros estudiantes conecten saberes, investiguen y propongan cosas nuevas desde sus contextos locales. En conclusión, este recorrido nos demuestra que la educación no es estática. Ha evolucionado a la par de nuestras crisis. Y la educación sostenible es, en definitiva, nuestra mejor oportunidad para formar personas que entiendan la complejidad del mundo y que tengan las herramientas para construir una sociedad mucho más empática, inclusiva y resiliente. Muchas gracias por su atención y por acompañarme en este análisis.